La Fazenda São Benedito se extendía como una cicatriz verde en medio del sertão brasileño. Era una propiedad modesta, con apenas 30 hectáreas de tierra roja, donde la familia Carvalho cultivaba mandioca y criaba algunas cabezas de ganado. Mateus Carvalho había heredado aquellas tierras de su abuelo, y aunque la vida nunca fue fácil en aquel rincón olvidado del interior de Minas Gerais, al menos había sido predecible. Hasta aquella noche de marzo de 1987. Todo comenzó con los animales. Primero fue la vaca parda, la preferida de su hija Clarice. La encontraron al amanecer, tendida junto al bebedero con los ojos desorbitados y la lengua hinchada colgando de la boca. No había marcas de depredadores ni señales de enfermedad. El veterinario del pueblo, que llegó 2 días después en su camioneta desvencijada, se rascó la cabeza desconcertado. Nunca vi nada así, Mateus. Es como si hubiera muerto de miedo puro. Una semana después, 3 gallinas aparecieron muertas dentro del gallinero cerrado. Sus plumas estaban intactas, pero sus cuerpos parecían haber sido exprimidos desde adentro, como si algo les hubiera succionado la vitalidad misma. La esposa de Mateus, Dalva, encontró las aves y dejó escapar un grito que hizo que toda la familia corriera hacia el corral. Pero lo que más la perturbó no fueron las gallinas muertas, sino las marcas en el suelo de tierra, huellas humanoides que se arrastraban, como si algo que alguna vez fue humano hubiera reptado por allí durante la noche. «Son las huellas de un borracho», dijo Mateus tratando de sonar convincente. Alguien que se perdió y buscaba refugio. Pero Dalva conocía cada centímetro de aquellas tierras, y aquellas marcas no eran de ningún borracho. Los dedos eran demasiado largos, las depresiones demasiado profundas, y había algo en el patrón del arrastre que le erizaba la piel. Era como si la criatura hubiera estado oliendo el suelo, siguiendo un rastro. Las noches se volvieron intolerables. El silencio que caía sobre la fazenda después del crepúsculo era antinatural. Los grillos callaban, los sapos dejaban de cantar, incluso el viento parecía contener el aliento. La familia se acostumbró a cenar temprano y encerrarse en la casa antes de que cayera la oscuridad completa. Mateus instaló candados nuevos en todas las puertas y clavó tablas sobre las ventanas más vulnerables. Fue Clarice, la menor de sus 3 hijos, quien lo vio primero. Tenía apenas 11 años, pero era una niña valiente que no temía a la oscuridad. Aquella noche de luna nueva, despertó con sed y bajó descalza hacia la cocina. Mientras llenaba su vaso en el filtro de barro, un sonido la detuvo. Un rasguño lento, deliberado, contra la puerta trasera, como uñas largas arrastrándose sobre la madera. Clarice se quedó paralizada, el vaso temblando en su mano. El rasguño continuó, bajando por la puerta hasta el suelo, y entonces escuchó la respiración, un jadeo seco, rasposo, como si alguien inhalara a través de un puñado de hojas muertas. Había algo enfermo en ese sonido, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. «Papá», susurró, pero su voz se quebró en su garganta. La respiración se detuvo. Un silencio espeso llenó la cocina, y luego, con una claridad que la perseguiría por el resto de su vida, Clarice escuchó una voz al otro lado de la puerta. Era rasposa, antigua, como el crujido de pergamino viejo. «Tengo hambre». La niña dejó caer el vaso. El sonido del vidrio estallando contra el suelo de cemento rompió el hechizo. Clarice corrió hacia el cuarto de sus padres, gritando tan fuerte que toda la familia despertó en segundos. Mateus tomó su escopeta y bajó corriendo, con sus 2 hijos mayores pisándole los talones. Pero cuando abrieron la puerta trasera, no encontraron nada. Solo el viento nocturno y las estrellas frías brillando sobre el sertão. Sin embargo, en el polvo del porche, Mateus vio las marcas, las mismas huellas arrastradas, solo que esta vez había algo más. Junto a las marcas de pies deformados, había líneas profundas en la tierra, como si algo se hubiera arrastrado usando sus manos,
tirando de su propio cuerpo peso muerto. Era él, murmuró Dalva, apretando un crucifijo contra su pecho. El corpo seco. Mateus había escuchado las historias, por supuesto. En el interior de Brasil, todos las conocían. La leyenda del corpo seco era tan vieja como las propias facendas. Un hombre tan malvado en vida que cuando murió, la tierra se negó a recibirlo. Su cuerpo no se descompuso ni encontró paz. En cambio se secó, se momificó y continuó caminando entre los vivos, buscando a quienes pudiera arrastrar consigo al infierno. Algunos decían que había sido un hijo que golpeó a su madre, otros que fue un sacerdote corrupto. Pero todos coincidían en los detalles. El corpo seco era una criatura de piel curtida y amarillenta, estirada sobre huesos secos. Sus ojos eran cuencas vacías que brillaban con un hambre antinatural, y vagaba por las noches, buscando almas para alimentar su maldición eterna. Son solo historias para asustar niños, había dicho siempre Mateus, con la arrogancia del hombre educado que había estudiado 3 años en la ciudad. Pero ahora, mirando aquellas marcas en el polvo, ya no estaba tan seguro. Durante los días siguientes, la familia intentó continuar con su rutina. Mateus trabajaba en los campos bajo el sol implacable, tratando de convencerse de que todo tenía una explicación racional. Tal vez era un vagabundo enfermo, o un animal que nunca habían visto antes. Brasil era un país grande. Había cosas en el sertão que la ciencia aún no había catalogado. Pero las noches contaban otra historia. El corpo seco, porque así había comenzado a llamarlo todos, incluso Mateus en sus pensamientos más secretos, venía cada noche. Nunca a la misma hora, nunca al mismo lugar. A veces rascaba las ventanas del segundo piso. Otras veces, la familia lo escuchaba caminar en círculos alrededor de la casa, sus pasos arrastrándose en un ritmo hipnótico y terrible. Una madrugada, Dalva juró que lo había visto presionando su rostro momificado contra el vidrio de su ventana, sus labios resecos abriéndose para revelar dientes manchados. La tensión comenzó a destrozar a la familia. Los hijos mayores, João y Miguel, empezaron a pelear por nimiedades. Clarice dejó de hablar casi por completo, pasando horas mirando fijamente las paredes. Dalva rezaba el rosario, hasta que sus dedos sangraban de apretar las cuentas. Y Mateus sentía que estaba perdiendo la razón. Decidió pedir ayuda. Primero fue a la policía del pueblo, pero el sargento lo miró con la condescendencia reservada para los locos o los borrachos. Luego visitó al padre Sebastián en la iglesia, pero el viejo sacerdote solo le ofreció agua bendita y la sugerencia de rezar más fuerte. Fue la anciana Dona Celeste quien finalmente le dio una respuesta. Vivía en una choza al borde del pueblo, rodeada de gatos y hierbas secas que colgaban del techo. Todos sabían que Dona Celeste era una vencedeira, una curandera que conocía los secretos antiguos que la iglesia prefería ignorar. Cuando Mateus llegó a su puerta, la mujer ya estaba esperándolo, como si hubiera sabido que vendría. «El corpo seco ha elegido tu facenda», dijo sin preámbulos, sirviendo café amargo en tazas de peltre. «Hay algo allí que lo atrae, algo que lo mantiene cerca». «¿Qué cosa?», preguntó Mateus desesperado. «No hemos hecho nada malo. Somos una familia cristiana, vamos a misa, trabajamos honestamente». «No se trata de lo que hiciste tú», interrumpió Dona Celeste. «Se trata de lo que hizo alguien más, hace mucho tiempo. El corpo seco no olvida, no perdona. Busca algo en tu tierra y no parará hasta encontrarlo». La anciana le entregó un saquito de tela lleno de sal gruesa, ajo y hojas de arruda. «Esparce esto alrededor de tu casa. Forma un círculo completo sin interrupciones. Y escúchame bien, cuando él regrese esta noche, porque regresará, no abras la puerta, no importa qué escuches. El corpo seco puede imitar voces, puede sonar como tus hijos, tu esposa, incluso como tú mismo. Pero si lo dejas entrar, jamás podrás sacarlo». Mateus volvió a la facenda con el saquito apretado contra su pecho, sintiendo su peso insignificante.
¿Cómo podían unas hierbas y sal detener algo que la propia muerte había rechazado? Esa noche, mientras trazaba el círculo de protección alrededor de la casa, el sol se hundió en el horizonte como una herida sangrante. Y en la distancia, desde algún lugar profundo en el sertão, Mateus escuchó un gemido que heló su sangre, el lamento seco y hambriento del corpo seco, despertando para otra noche de cacería. La oscuridad cayó sobre la fazenda São Benedito como una mortaja. Mateus terminó de esparcir la última línea de sal y arruda, cerrando el círculo de protección justo cuando las primeras estrellas parpadeaban en el cielo violeta. Sus manos temblaban, no de frío, sino de algo más profundo, el terror primordial que habita en el corazón humano cuando se enfrenta a lo inexplicable. Dentro de la casa, Dalva había reunido a la familia en la sala. Habían movido los muebles para crear un espacio en el centro, donde pusieron colchones y mantas. Nadie dormiría solo esa noche. Las velas ardían en cada esquina, proyectando sombras danzantes en las paredes encaladas. El crucifijo de madera que había pertenecido a la abuela de Dalva colgaba sobre la puerta principal, y en cada ventana había dejado pequeños ramilletes de alecrín bendecido. ¿Crees que funcionará?, preguntó João, el mayor de los hijos, con 17 años y la primera sombra de barba oscureciendo su mentón. Intentaba sonar valiente, pero su voz traicionaba el miedo. «Tiene que funcionar», respondió Mateus, revisando por tercera vez los candados de la puerta trasera. Dona Celeste conoce estas cosas. Su abuela era curandera, y la abuela de su abuela antes que ella. Ese conocimiento tiene siglos. Miguel, de 15 años, estaba sentado junto a Clarice, con un brazo protector alrededor de su hermana menor. La niña no había pronunciado palabra desde que cenaron, y sus ojos oscuros parecían ver algo que los demás no podían. «Clarice», dijo Dalva suavemente, arrodillándose frente a su hija, «todo va a estar bien. Papá nos va a proteger». Pero Clarice simplemente negó con la cabeza, lento, como si estuviera en trance. «Él ya está aquí», susurró. «Puedo sentirlo». Un escalofrío recorrió la habitación, y como si las palabras de la niña hubieran sido una invocación, todos lo escucharon. El sonido de algo arrastrándose por la tierra seca del exterior, pesado, deliberado, acercándose a la casa con la inevitabilidad de una marea oscura. Mateus apretó su escopeta, aunque sabía en su corazón que las balas no servirían contra aquello. Había traído el arma más por consuelo psicológico que por cualquier utilidad real. ¿Cómo matas algo que ya está muerto? ¿Cómo detienes algo que la misma tierra rechazó? El arrastre se detuvo justo fuera del círculo de protección. Silencio. Un silencio tan completo que podían escuchar sus propios corazones latiendo, el crepitar de las velas, el susurro de sus respiraciones asustadas, y entonces una voz, pero no la voz rasposa y antigua que Clarice había escuchado aquella noche en la cocina. Esta vez era diferente. Mateus. Era la voz de su padre, muerto hacía 5 años. «Hijo, ¿por qué me dejaste solo afuera? Hace frío. Déjame entrar». Dalva ahogó un grito. Mateus se puso de pie, el arma temblando en sus manos. «No es él», susurró Dalva. «No puede ser él». «Mateus, por favor», continuó la voz, ahora con un tono de súplica. «Soy tu pai. Te cambié los pañales, te enseñé a trabajar la tierra. ¿Así me pagas, dejándome aquí afuera en la oscuridad?» «¡Cállate!», gritó Mateus, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi padre está muerto. Tú no eres él». La voz cambió instantáneamente. Ahora era la de João. «Papá, salí a buscar agua y me quedé atrapado afuera. El círculo no me deja pasar. Por favor, abre la puerta. Tengo miedo». João, sentado junto a su madre, palideció. «Pero yo estoy aquí», susurró. «No respondas», ordenó Mateus. «No le hables. Eso es lo que quiere». Durante horas la criatura continuó. Cambió de voz docenas de veces. La abuela de Dalva, el veterinario del pueblo, incluso un bebé llorando desconsoladamente. Cada imitación era perfecta,
con un nivel de detalle que helaba el alma. Sabía cosas que solo podrían saber las personas verdaderas. Apodos de la infancia, secretos susurrados en la oscuridad, promesas olvidadas. Pero Mateusz se mantuvo firme. Cada vez que alguien en la familia sentía que su resolución flaqueaba, él estaba allí, recordándoles las advertencias de Dona Celeste. Las velas ardían más bajo, y la medianoche se arrastraba hacia el amanecer con una lentitud agónica. Entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, el Corposeco cambió de táctica. Las puertas comenzaron a sacudirse en sus marcos, como si una tormenta de viento las golpeara. Las ventanas traqueteaban. El techo crujía como si algo pesado caminara sobre él. Polvo y tierra seca comenzaron a filtrarse por las rendijas, cayendo en pequeños arroyos que formaban patrones extraños en el suelo. «Está tratando de entrar por la fuerza», dijo Miguel, su voz quebrándose. «El círculo lo detendrá», insistió Mateusz, aunque ya no sonaba tan seguro. Fue entonces cuando Clarice se puso de pie. Sus ojos estaban vidriosos como si estuviera sonámbula. Comenzó a caminar hacia la puerta trasera. «Clarice, no», gritó Dalva, lanzándose hacia su hija. Pero la niña era sorprendentemente fuerte. Se zafó del agarre de su madre y siguió caminando, como atraída por un imán invisible. Mateusz dejó caer la escopeta y corrió, agarrando a su hija por la cintura justo cuando sus dedos tocaban el candado. «Suéltenme», chilló Clarice con una voz que no era completamente suya. «Él me llama. Tengo que ir con él». Entre Mateusz y Dalva lograron arrastrarla de vuelta al centro de la sala, donde João y Miguel la sujetaron. La niña se retorcía y gritaba, arañando el aire, sus ojos fijos en la puerta como si pudiera ver a través de ella. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Las puertas dejaron de sacudirse. El polvo dejó de caer. El silencio regresó, pero ahora era diferente. No opresivo, sino vacío. Era el silencio de algo que se ha marchado. Clarice colapsó en los brazos de su padre, llorando inconsolablemente. «Lo siento, lo siento, lo siento», sollozaba. «No sé qué me pasó. Era como si él estuviera dentro de mi cabeza, mostrándome cosas». «¿Qué cosas?», preguntó Dalva, acariciando el cabello de su hija. «Un hombre», susurró Clarice. «Un hombre malo que vivió aquí hace mucho tiempo. Golpeaba a su familia, los encerraba sin comida, y cuando murió, nadie lloró. Lo enterraron detrás de la casa, pero sin bendición, sin rezos. Y la tierra lo escupió de vuelta». Mateusz sintió que su sangre se helaba. Detrás de la casa, en el pequeño cerro donde ahora crecían árboles de guayaba, su abuelo siempre le había advertido que no cavara. Decía que era tierra mala, tierra maldita. Mateusz había asumido que era superstición de viejo. «Es por eso que está aquí», continuó Clarice. «Está buscando su tumba, quiere volver a ella, pero no puede encontrarla. Y mientras busca, tiene que alimentarse». «¿Alimentarse de qué?», preguntó João. «De miedo, de dolor, de cualquier alma que pueda atrapar en su búsqueda». Dalva apretó su crucifijo, los nudillos blancos. «¿Qué hacemos? Si está buscando su tumba, ¿debemos dársela?» «No», dijo una voz desde la puerta. Todos se sobresaltaron. Allí, en el umbral de la puerta principal que nadie había abierto, estaba Dona Celeste. La anciana lucía cansada, apoyándose pesadamente en su bastón nudoso, pero sus ojos brillaban con determinación. «¿Cómo?», comenzó Mateusz. «Sabía que vendría esta noche», dijo la curandera, entrando lentamente. «El círculo de protección funciona en ambos sentidos. Nada puede entrar, pero yo sí puedo salir de donde estoy y llegar aquí si sigo los caminos viejos». Dona Celeste se sentó con dificultad en una silla, aceptando el vaso de agua que João le ofreció. «El Corposeco no puede descansar», explicó. «Esa es su maldición. Darle su tumba de vuelta no lo enviará a la paz, solo lo fortalecerá. Le dará un lugar al cual regresar cada noche. No, hay otra manera».
¿Cuál?, preguntó Mateus desesperadamente. Fuego, dijo Dona Celeste simplemente. El fuego lo purifica todo. Si quemamos los huesos del hombre que fue, si reducimos su cuerpo maldito a cenizas, su espíritu no tendrá nada a lo cual aferrarse en este mundo. Será obligado a pasar al siguiente, donde recibirá su juicio final. ¿Pero cómo lo encontramos?, preguntó Dalva. El sertão es vasto, podría estar en cualquier parte. Él vendrá, dijo Dona Celeste con certeza. Si creamos el tipo correcto de señuelo, vendrá directamente a nosotros. La anciana sacó de su bolsa un frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro. Esto es aceite consagrado, mezclado con cenizas de incienso bendecido en 3 iglesias diferentes y sangre de gallo negro sacrificado en luna nueva. Cuando el corpo seco lo huela, no podrá resistirse. Lo atraerá como la miel a las moscas. ¿Y entonces qué?, preguntó Miguel. ¿Lo rociamos con aceite y le prendemos fuego? ¿Así de simple? Nada es simple cuando se trata con los muertos inquietos, respondió Dona Celeste. El corpo seco es fuerte, mucho más fuerte que cualquier hombre vivo. Necesitaremos mantenerlo en un solo lugar el tiempo suficiente para que el fuego haga su trabajo. Y eso, miró directamente a Clarice, requerirá un sacrificio. ¡No!, gritó Dalva, jalando a su hija hacia ella. No voy a usar a mi hija como carnada. No ese tipo de sacrificio, dijo Dona Celeste rápidamente. Pero Clarice tiene un vínculo con la criatura ahora. Él tocó su mente, la llamó. Ese vínculo funciona en ambas direcciones. Si ella lo llama, él vendrá. Y si ella es lo suficientemente valiente para mantener ese llamado, mientras nosotros hacemos lo que debemos hacer, podemos terminar con esto esta noche. Todos los ojos se volvieron hacia Clarice. La niña de 11 años, que apenas horas antes había estado sollozando en los brazos de su padre, se enderezó. Había algo diferente en su mirada ahora, una dureza que no debería estar en los ojos de una niña. «Lo haré», dijo con voz firme. «Quiero que se vaya. Quiero que todos podamos dormir en paz otra vez». La siguiente hora fue un torbellino de preparativos. Siguiendo las instrucciones de Dona Celeste, Mateus y sus hijos construyeron una pira en medio del patio, usando toda la madera seca que pudieron encontrar. Dalva roció el aceite consagrado en un círculo alrededor de la pira, creando una trampa de la cual el corpo seco no podría escapar una vez que entrara. Cuando todo estuvo listo, Clarice se paró en el centro del círculo, con el frasco de aceite restante en sus manos. Dona Celeste le había enseñado las palabras que debía decir, un cántico antiguo en un lenguaje que la niña no comprendía pero que sentía en sus huesos. «¿Estás segura?», le preguntó Mateus una última vez, con lágrimas en los ojos. Clarice asintió. «Estoy lista, papá». Y comenzó a cantar. Su voz, delgada y clara en el aire nocturno, se elevó hacia el cielo estrellado. Las palabras eran ásperas, guturales, llenas de poder antiguo. Y en algún lugar en la oscuridad del sertão, el corpo seco escuchó y respondió. Observación. Mateus Carvalho, hombre trabajador y protector, ropa sencilla de hacienda, camisa de algodón clara y pantalón de mezclilla, cabello castaño oscuro, con bigote. Dalva, esposa dedicada y religiosa, viste vestidos largos y modestos en tonos tierra, cabello castaño claro recogido. Clarice, niña valiente, ropa práctica para correr por el campo, camiseta y pantalones cortos claros, cabello castaño recogido en coleta. Juan, hijo mayor, ropa sencilla, camisa y pantalón de algodón, cabello castaño oscuro. Miguel, hijo del medio, ropa de niño del sertão, camisa y bermuda claras, cabello castaño medio. Crea un diseño terrorífico que dé mucho miedo. Vino más rápido de lo que cualquiera esperaba. Un momento el campo estaba vacío, y al siguiente, allí estaba. Una figura encorvada y retorcida que se materializó desde las sombras como si hubiera sido tejida de la oscuridad misma. Y por primera vez, la familia Carvalho lo vio completamente. Era horrible más allá de las palabras.
Su piel era del color del pergamino viejo, estirada tan ajustada sobre los huesos que cada contorno de su esqueleto era visible. No tenía ojos, solo cuencas vacías que de alguna manera veían todo. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, revelando dientes ennegrecidos y una lengua seca como cuero. Las manos eran garras, con uñas amarillentas y quebradas que colgaban de dedos demasiado largos. Y el olor, Dios, el olor era de muerte y tierra, de tumbas profanadas y promesas rotas. Se arrastró hacia Clarice con una velocidad antinatural, cruzando el círculo de aceite sin siquiera notarlo. Solo tenía ojos, si se les podía llamar así, para la niña que lo había llamado. ¡Ahora!, gritó Dona Celeste. Mateus y Juan arrojaron sus antorchas sobre la pira. Las llamas surgieron instantáneamente, alimentadas por el aceite consagrado. El círculo completo se encendió, atrapando al cuerpo seco en su interior junto con Clarice. La criatura se dio cuenta demasiado tarde de la trampa. Se volvió, intentando escapar, pero las llamas actuaban como barreras sólidas, rechazándolo hacia el centro. Y entonces, mientras el fuego crecía más alto y más caliente, el cuerpo seco comenzó a gritar. Era un sonido que ninguno de ellos olvidaría jamás. El grito de un alma condenada, lleno de rabia, dolor y una soledad tan profunda que partía el corazón incluso mientras aterrorizaba. El cuerpo seco se retorció y se convulsionó, su cuerpo seco comenzando a humear y luego a arder. «Clarice, sal de ahí», gritó Dalva. Pero Clarice no podía moverse. Estaba paralizada, atrapada en el vínculo que había creado con la criatura. Podía sentir su dolor, su furia, su interminable hambre. Era abrumador, amenazando con arrastrarla hacia la locura. Mateus no lo pensó dos veces. Se lanzó a través de las llamas, sintiendo cómo le quemaban la piel, y agarró a su hija, la levantó en sus brazos y corrió de vuelta a través del círculo de fuego, rodando por el suelo para apagar las llamas en su ropa. Detrás de ellos el cuerpo seco colapsó en las llamas. Su cuerpo se desintegró rápidamente, reduciéndose a cenizas con una velocidad que desafiaba toda lógica natural. Y mientras ardía, una luz extraña, no exactamente luz, sino la ausencia de oscuridad, se elevó de los restos. Tomó forma vagamente humana por un momento, y en esa forma, la familia Carvalho vio no al monstruo, sino al hombre que había sido una vez, cansado, roto, finalmente libre, y entonces se fue, desvaneciéndose en la noche como humo en el viento. El fuego ardió hasta el amanecer. Cuando las primeras luces del día tocaron el horizonte, no quedaba nada excepto un círculo de cenizas oscuras en el suelo del patio. Dona Celeste, que había permanecido de pie toda la noche apoyada en su bastón, finalmente se permitió sentarse. «Se acabó», dijo simplemente. «Pueden descansar ahora». Mateus, con vendajes en los brazos donde las llamas lo habían alcanzado, abrazó a su familia. Clarice estaba pálida pero viva, acurrucada entre sus padres. João y Miguel se apoyaban el uno contra el otro, exhaustos más allá de las palabras. Habían sobrevivido. En los años siguientes, la fazenda São Benedito prosperó de maneras que nunca lo había hecho antes. La tierra dio frutos abundantes, el ganado se multiplicó saludablemente, y una paz profunda se instaló sobre la propiedad. Mateus finalmente excavó en el cerro detrás de la casa y encontró los huesos de un hombre sin nombre, sin marcadores, sin bendiciones. Les dio un entierro apropiado en el cementerio del pueblo con el padre Sebastián dirigiendo los ritos. Clarice creció para convertirse en una mujer fuerte, aunque nunca habló mucho sobre aquella noche. Algunos en el pueblo murmuraban que tenía el don, como Dona Celeste, que podía ver cosas que otros no podían. Pero si era verdad, nunca lo confirmó, y en las noches tranquilas cuando el viento soplaba suavemente a través del sertón, si escuchabas muy cuidadosamente, podías jurar que oías un suspiro de alivio. El espíritu de un hombre finalmente en paz, su deuda con el mundo de los vivos, finalmente saldada. La leyenda del corpo seco continuó contándose en el interior de Brasil, pero en la fazenda São Benedito se convirtió en algo más. Un recuerdo,
una advertencia y finalmente, una historia de redención. Porque incluso las almas más oscuras, decía Dona Celeste cuando contaba la historia en sus últimos años, merecen la posibilidad de descansar. Solo se requiere valor suficiente para encender el fuego que las libere.